Producciones. Adrián Atencia Film presenta mi biografía. Me llamo Dionisio Espinosa Rojas. Nací el 26 de enero de 1931 en el distrito de Huachchis, provincia de Huari, departamento de Ancash. Hijo de don Pedro Espinosa Bravo, natural del distrito de Singa, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco, y de doña Francisca Rojas Sáenz, natural del distrito de Huachchis. Mi abuela por parte de mi papá tenía parentesco con la señora María Bravo, mamá de la primera generación de los hermanos Atencia, y es la razón por la que se frecuentaban en visitar desde el lugar de Singa, lo cual fue motivo para que se conozcan mi papá con mi mamá. Pero por extrañas circunstancias lo asesinaron a mi papá en el lugar de Culcú, y justamente dejándome recién nacido. A causa de tal situación, mi mamá tuvo mucha frustración y enojo. Quizá este fue el motivo para tomar la determinación en deshacerse de mi vida, para lo cual tomó el plan de llevarme a un lugar lejano con argumentos de pastar ovejas. Dicho lugar está ubicado en una ceja en el límite entre Ixixiraca y Huaylas. Escarbó a propósito un hormiguero y me dejó para ser devorado por las hormigas. Para mi salvación quizá fue un ángel enviado por Dios. Una niña ya adolescente llamada Julia Carriona, natural del lugar Singuá, me rescató y me llevó a salvo. Me pregunto hasta ahora cómo llegó o qué hacía en ese lugar tan alejado que solo fue para salvarme. Me tuvo algunos días curándome de las picaduras y recibiendo lactancia por unas madres vecinas. Realmente me enteré de tal situación recién cuando mi mamá estaba grave en postración a punto de fallecer. Ya muy tarde, que no tuve el valor de interrogarla, pero antes había habladurías a la ligera, e inclusive algunas señoras cuando se molestaban conmigo me decían Ushukuru Pakatum, sobra de las hormigas. Yo solo ignoraba sin saber a qué se referían. Posiblemente no me dijeron directamente antes por temor o respeto hacia mi mamá. Afirmo esto porque sí llegué a preguntar a la señora Julia y dijo que sí me salvó. Me pregunto con asombro, posiblemente por tantas picazones me hice más fuerte. Mis primeros estudios en Huachchis. Ingresé a estudiar recién a la edad de 14 años. Como ya era grandecito y destacaba muy bien, me ascendieron rápido. En su época llamado sección, cursé en un año de primera hasta quinta sección. Después, en lo sucesivo, de primer grado hasta cuarto grado de primaria. Viaje a Lima. A la edad de 18 años hice escala de Huari, Huaraz, Barranca y Callao. De ahí tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de venta de ropa de moda extranjera, de la familia italiana de apellido Crovetto, con cargo en venta y distribución, ubicado en la avenida La Colmena, por un tiempo determinado de 7 años. Durante mi estadía en el trabajo destaqué como buen trabajador con responsabilidad y honestidad. Inclusive por este mérito el señor Crovetto me prometió financiar para que estudie en el mejor colegio de Lima, La Recoleta, con planes de llevarme a Italia. Al recibir la propuesta me llegó a la mente la situación de mi mamá en Huachchis. ¿Cuál va a ser la situación de ella si me voy a otro país? Para evadir busqué el argumento que mi mamá estaba delicada de salud y planteé mi renuncia, a pesar de las súplicas de mi empleador y eso que ya estaba dominando el idioma italiano. También en ese tiempo era integrante del Centro Social Representativo de Huachchis, con cargo de fiscal encabezado por el señor Fabián Ortega Olascoaga como presidente, en donde fuimos comisionados un grupo a Huachchis, en homenaje por la creación del distrito en el año 1954, y yo particularmente llevé un hermoso reloj de pared para su época de gran valor y significado. Entregué en las manos del flamante alcalde del nuevo distrito, señor Octavio Jara Ortega. Dicho reloj estuvo por varios años en el despacho del Consejo Distrital y después pasó en poder de la dirección de la escuela primaria. Después de culminar mis actividades, me quedé por unos meses ayudando en los quehaceres a mi mamá y después retorné a Lima, en donde me conseguí otro trabajo en una distribuidora mayorista de abarrotes. Ahí, sí, tomé la decisión de retomar mis estudios quinto y sexto de primaria en el Colegio Labarte de la Victoria, destacando como buen alumno. Retorno definitivo a Huachchis.
Al saber la noticia de la creación del Centro Escolar Primaria en Guacchis, me llené de emoción y me fui llevando banderas estandartes, una novedad para su época, lo cual tuve un hermoso recibimiento de parte de la escuela en el lugar denominado Guaytuna. Durante mi estadía hice pases en plan de copas con mi futuro suegro Teófilo Varillas Rivera para casarme con su hija Marina Varillas Jara. Fruto de la unión tuve 4 hijos: David, Publio, Noemí y Lenin. David murió ahogado en un pozo de agua. Mi hijo Publio murió a causa de una epidemia en donde murieron muchos niños de su misma edad, y mi hija Noemí recién falleció. Después de quedarme viudo, me casé por segunda vez con la señora Almira Atencia Morales. Fruto del matrimonio tuve 4 hijos más: Nilda, Ela, Dionisio y Lindenbert. El último murió cuando tuvo 1 año aproximadamente de un mal desconocido. Autoridad que puso en su lugar al hacendado Samuel Garrido Rojas. Siendo alcalde presencié muchos atropellos de parte del señor Garrido con sus ganados de vacunos que mandaba a botar a propósito al lugar de Guacchiquechua en época de la cosecha, generando así daños y perjuicios, e inclusive cuando era propietario del lugar de Ayaj, salía su ganado a destruir los cultivos agrícolas. Acumulado por esa ira, convoqué a toda la población a la plaza ir bien armados con palos y piedras para botar todos los ganados, yo con mi bandera nacional haciendo arenga, ya que todos fuimos con un mismo propósito: sacar a todos los ganados vacunos, pase lo que pase, donde lo hicimos llegar hasta el lugar de Coyotá. Después, al retorno, me encontré en el lugar de Cruzpata con un señor ilustre de Guacchis que me increpó llamándome la atención. ¿Por qué había tomado tal atribución, sabiendo que el señor Samuel Garrido nos va a meter en un gran lío a todo el pueblo en general? En donde yo respondí de manera contundente: yo soy el responsable y si pasa algo, asumiré las consecuencias. Sin embargo, al día siguiente el señor se retractó y me felicitó por haber tomado esa decisión. Pasó un mes aproximado, como ya era cerca a las fiestas patrias. Me comprometí a hacer las compras en el lugar de Arancay para la decoración de la plaza. En la subida de Magampatay, lo veo de lejos bajar el señor Samuel Garrido montado en su caballo, y me dije: o bien yo o él. Agarré un puñado de tierra. Si me atacase, lo primero que haré es lanzar a sus ojos. Al momento de encontrarnos, solo me saludó y se pasó. De ahí saqué mi conclusión que no era tan rencoroso. Otro desencuentro fue en una época en donde se establecieron las primeras elecciones municipales por votos. Para el colmo, apareció el señor Samuel Garrido oponiéndose a las elecciones, fomentando votos en blanco o viciados. Yo, al notar eso, le dije: ¿quién eres tú? Para malograr las elecciones, le correteé molesto con una piedra. Él se subió inmediatamente a su caballo y se fue a galopes. De ahí viene mi apodo: Eje del Pueblo o Marca Pauman. Obras ejecutadas durante mi cargo en la alcaldía y como síndico de rentas, regidor cargo de tesorería. Yo teniendo cargo de síndico de rentas y como alcalde don Tiburcio Garrido Jara, mandamos a construir el campo deportivo de Culcuy, una parte del terreno de mi propiedad, y como donación, e inclusive hasta ahora me acuerdo la dimensión, 30 metros de ancho y 75 metros de largo. Y el resto del terreno donó don Marcelo Inga. Construcción del local denominado Club Social en la parte superior de la Plaza de Armas. Yo con el cargo de síndico de rentas y el señor don Tiburcio Garrido Jara como alcalde. Igual ejerciendo cargo de síndico de rentas y siendo alcalde el señor mencionado, efectuamos la compra de la casa del señor Máximo Sáenz Remigio, destinado para el Consejo Municipal ubicado en la calle Santa Rosa. Último, siendo alcalde, mandé a construir el cementerio de Marangayay, expropiando las propiedades de don Marcelo Inga y otras familias. Cargo de juez de paz. Ejercí en varios periodos, en total en 20 años aproximado, no exactamente porque quería seguir ocupando. El nombramiento reiterado venía de Huaraz, posiblemente por mi buen desempeño, inclusive ya contra mi voluntad, y últimamente me pusieron una condición a que llevara mi reemplazo, lo cual llevé a don Casimiro Atencia Morales. Ejercí cargo de juez de manera imparcial, acatando las leyes del Código Civil y Penal. Como anécdota,
Ya casi último tomé la decisión de ocupar el cargo contra la voluntad de mis hijos, que ellos clamaban por mi seguridad por asunto del terrorismo. Mi frase favorita: Dios en el cielo y juez en la tierra. Mi viaje a Iquitos. En el año 1984 tomé la determinación de viajar a la ciudad de Iquitos, un motivo para alejarme de un conflicto familiar, para lo cual, en plan de conversación con el señor Timoteo Jara, del caserío de Jahuán, me recomendó llegar al lugar donde radicaban sus hijos Primitivo y Mesías Jara Herrera, en el caserío de San Ramón, cerca de Iquitos. Me fui con mi hijo Lenin tomando escala, Cachapampa, Tingo María, Pucallpa, Contamana, y después llegamos al lugar indicado. Nos fuimos sin muchas provisiones de abrigos, fiambres y dinero. Nuestra trayectoria duró una semana. En San Ramón los hermanos Jara nos recibieron con mucho afecto. Ellos, como buenos guacchisinos y trabajadores, estaban mejor posicionados económicamente. Por ello, tenían una gran cantidad de sembríos, en especial platanales. Me comprometí a cultivar por contrato durante los 6 meses y a mi hijo Lenin le conseguí un trabajo de bodeguero. Después de los 6 meses, ya teniendo capital, se me ocurrió llevar mercadería con destino a Iquitos. Pero en el trayecto antes de llegar a Iquitos se agotaron por la gran demanda. Al notar el buen negocio, me dediqué a llevar productos de los pueblos hacia Iquitos y viceversa, ya sea haciendo trueques, a crédito y al contado. Realmente encontré una mina de oro para la época. Inclusive hice un trato como socio con los propietarios de una motonave grande, barco fluvial, llamado Romig, para proveerle mercadería. Así trabajamos hasta que me propusieron ir a Manaus, Brasil, pero por temas de documentación no se concretó dicho plan. Pasaron 2 años de mi estadía, me llegó la nostalgia en extrañar a mis hijos en Guacchis, así que tomé una decisión repentina de la noche a la mañana: retornar a mi pueblo, dejando todas las cobranzas por efectuar. Incluso mi hijo Lenin se quedó sorprendido porque tenía sus clientes por cobrar. Por tal razón, mi hijo se puso a llorar porque ya estaba acostumbrado a esa vida. En Guacchis había habladurías que ya estábamos muertos. Anécdotas. Hay muchas anécdotas que he vivido, pero para simplificar solo mencionaré 2. En primer lugar, en uno de mis viajes en motonave me resbalé y me caí en el río Amazonas. Me vieron desaparecer debajo de la nave y gracias a la habilidad de uno de los tripulantes me sacó cuando estaba a punto de perder la vida. Por último, como ser humano tenía debilidad con las bebidas alcohólicas, más que todo en Guacchis, pero al retorno de Iquitos me prometí nunca más tomar licor. Mi última embriaguez fue en el trayecto del lugar Al Paz a Guacchis. Después, llegando, me convertí en cristiano evangélico hasta la actualidad.